75 años de vida me han enseñado muchas cosas, pero nunca imaginé que el peor momento de mi existencia ocurriría en una noche de Navidad, rodeada de gente elegante, ante una mesa opulenta, mientras mi propia hija me despreciaba públicamente. En aquella gélida noche de diciembre, con las luces parpadeantes del salón del club reflejándose en las copas de cristal, me volví invisible a los ojos de la persona que más amaba en el mundo. Fue entonces cuando decidí que el silencio que había mantenido durante más de una década debía romperse, no por venganza, sino por una lección que debería haber sido enseñada mucho antes. Sé que muchos de ustedes que están leyendo esto ya han pasado por momentos de humillación familiar, esos instantes en los que el corazón se quiebra y la dignidad parece escurrirse entre los dedos como arena fina. Por favor, dejen sus comentarios abajo contando sus propias experiencias. A veces, compartir nuestro dolor nos ayuda a comprender que no estamos solos en este mundo tan complicado, y acompañen mi historia hasta el final y comenten también la ciudad desde donde están viendo para que yo pueda ver el alcance de mi historia. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 75 años y he vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona, una ciudad que adoro con todo mi ser. Nací en un barrio sencillo, hija de obreros que me enseñaron el valor del trabajo honesto y la humildad. Me casé joven con Alberto Mendoza, un hombre que creí que sería mi compañero para toda la vida, y juntos tuvimos a nuestra única hija, Beatriz, que nació en una radiante primavera de 1985. Durante años fuimos una familia común, con alegrías modestas y desafíos superados juntos, hasta que todo se desmoronó cuando Beatriz cumplió 12 años. El divorcio fue devastador. Alberto me dejó por una colega de trabajo más joven, Laura Domínguez, una mujer ambiciosa que trabajaba como gerente financiera en una empresa de inversiones en Madrid. La separación no fue solo emocional, fue una guerra judicial que duró 18 meses y agotó nuestros ahorros. Al final, Alberto se quedó con la casa principal en Valencia. Yo recibí un pequeño apartamento en Barcelona. Y Beatriz, que estaba en el apogeo de la adolescencia, eligió vivir con su padre y su nueva madrastra. Esa decisión me rompió el corazón en 1000 pedazos. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi hija, era que yo había recibido una herencia sustancial de mi abuela paterna, Isabela Rodríguez, una mujer extraordinaria que había construido una fortuna considerable a través de inversiones inmobiliarias en toda Cataluña durante las décadas de 1950 y 1960. La abuela Isabela falleció 6 meses antes de mi divorcio, dejándome como única heredera de un patrimonio valorado en aproximadamente 9 millones de euros. Junto con esa herencia vino una carta manuscrita, guardada durante décadas en una caja fuerte en Girona, donde me instruía sobre cómo usar ese dinero con sabiduría. En la carta, que todavía guardo como un tesoro sagrado, la abuela Isabela escribía con su caligrafía elegante: «Carmen, querida nieta, este dinero representa el trabajo de toda una vida. No lo construí para crear personas mimadas e ingratas, sino para ofrecer oportunidades a aquellos que comprenden el valor del esfuerzo. Si un día tienes hijos o nietos, usa este patrimonio para enseñarles sobre responsabilidad, no sobre privilegio. El dinero debe ser una herramienta de educación, no una muleta que les impida caminar con sus propias piernas. Tienes total discreción para conceder o retirar apoyo financiero según lo consideres necesario para el desarrollo moral de aquellos que amas». Esas palabras resonaron en mi mente durante años. Cuando Beatriz se fue a vivir con Alberto y Laura, yo estaba emocionalmente destrozada, pero decidí seguir los consejos de la abuela Isabela. Consulté a un abogado especializado en gestión patrimonial en Barcelona, el señor Javier Fontana, un hombre de 60 años con casi 4 décadas de experiencia en asuntos de herencia y fideicomisos. Juntos, creamos una estructura legal compleja que permitiría que yo apoyara financieramente a Beatriz sin que ella supiera que el dinero venía de mí. El plan era simple, pero ingenioso. Creamos un fideicomiso bajo el nombre de Propiedad de la Familia Domínguez, haciendo parecer que Laura había recibido una herencia inesperada de una tía lejana que vivía en Sevilla. Los documentos fueron elaborados meticulosamente, con registros que se remontaban a generaciones ficticias de la familia de Laura, todos archivados adecuadamente en las notarías de Madrid y Sevilla.
Alberto y Laura creyeron completamente en la historia, especialmente porque los pagos venían de una cuenta bancaria registrada a nombre de un bufete de abogados en Sevilla que gestionaba herencias familiares. Comencé haciendo transferencias mensuales de 10.000 euros a una cuenta que Alberto y Laura usaban para cubrir los gastos de Beatriz. Esto cubría escuela privada, actividades extracurriculares, ropa, viajes y todos los pequeños lujos que una adolescente podría desear. Beatriz asistía al Colegio Internacional de Valencia, una institución prestigiosa donde estudiaban hijos de diplomáticos y empresarios, con mensualidades que superaban los 3.000 euros al mes. Tenía clases de piano, equitación, tenis y francés. Sus vacaciones incluían viajes a Ibiza, las Islas Canarias y ocasionalmente a París o Londres. En los primeros años mantuve contacto frecuente con Beatriz. Llamaba todas las semanas, visitaba una vez al mes, enviaba tarjetas de cumpleaños elaboradas y regalos cuidadosamente elegidos. Pero gradualmente noté un cambio en mi hija. Comenzó a tratarme con una educación fría, casi protocolaria, como si yo fuera una pariente lejana que ella toleraba por obligación. Nuestras conversaciones telefónicas se hicieron cada vez más cortas. Cuando yo la visitaba, ella siempre tenía algo más importante que hacer: una cita con amigas, una clase extra, un compromiso ineludible. Laura, la madrastra, asumió el papel de figura materna principal en la vida de Beatriz. Esto era doloroso de presenciar, pero me consolaba pensando que al menos mi hija tenía estabilidad y todas las oportunidades que yo no podría haberle ofrecido sola, viviendo solo con mi modesta pensión y trabajando a tiempo parcial en una librería en Barcelona. En realidad, yo ganaba solo lo suficiente para mi alquiler y gastos básicos. Toda mi herencia estaba cuidadosamente guardada e invertida, generando rendimientos constantes que eran discretamente canalizados hacia la vida de Beatriz. Cuando Beatriz entró en la universidad en 2003, estudiando Administración de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, los costos aumentaron significativamente. Amplié las transferencias mensuales a 12.000 euros. Esto cubría no solo la matrícula universitaria, sino también un espacioso apartamento en el barrio de Gracia, uno de los lugares más encantadores y caros de la ciudad. El apartamento tenía 2 habitaciones, balcón con vista al parque, suelo de madera restaurado y muebles contemporáneos que Laura eligió personalmente durante una tarde de compras que costó más de 15.000 euros. Beatriz también recibió su primer coche, un BMW Serie 3 plateado, que ella creía que era un regalo de Alberto y Laura por su ingreso a la universidad. En realidad, el vehículo, valorado en 42.000 euros, fue pagado íntegramente a través de una transferencia que organicé con el señor Fontana. Incluso el seguro anual, que superaba los 2.000 euros, era cubierto por los fondos que yo proporcionaba secretamente. Durante los años universitarios, intenté acercarme de nuevo a Beatriz. Me mudé definitivamente a Barcelona, viviendo en un pequeño estudio en el barrio de Poble Sec, y conseguí un empleo en una biblioteca municipal que me permitía pagar mis cuentas sin tocar la herencia. Invitaba a Beatriz a almuerzos sencillos en mi apartamento, sugería paseos por las Ramblas, me ofrecía a ayudarla con trabajos académicos, pero ella siempre encontraba excusas. Estaba ocupada con estudios, tenía reuniones de grupo, necesitaba viajar con amigas a Granada o Málaga los fines de semana largos. En 2007, Beatriz se graduó con honores y consiguió una pasantía en una empresa de consultoría financiera en Madrid. Una vez más, aumenté discretamente el apoyo financiero. Ahora, las transferencias mensuales llegaban a 14.000 euros. Esto cubría un apartamento aún más lujoso en el barrio de Salamanca, una de las direcciones más prestigiosas de la capital española, donde vivían banqueros, abogados corporativos y herederos de antiguas familias españolas. El alquiler por sí solo consumía 3.500 euros mensuales. Beatriz también recibió una tarjeta de crédito ilimitada, que en realidad tenía un límite de 5.000 euros mensuales, todos cubiertos a través del fideicomiso. Usaba esta tarjeta para cenar en restaurantes sofisticados, comprar ropa de diseñador en boutiques de la Gran Vía, frecuentar spas exclusivos y viajar regularmente. Acompañé a distancia y con el corazón roto cómo mi hija se transformaba en una joven completamente absorbida por el lujo y las apariencias.
Alberto parecía estar viviendo un sueño. Había sido ascendido en la empresa donde trabajaba y ahora ocupaba un cargo de director regional, con un salario respetable pero de ninguna manera suficiente para sostener el estilo de vida que Beatriz llevaba. Laura, por su parte, prosperaba en su carrera y ganaba bien, pero sus ingresos tampoco explicaban completamente la abundancia financiera de la familia. Creían genuinamente que todo venía del supuesto fideicomiso de la familia Domínguez, y yo me aseguré de que los extractos bancarios y documentos enviados periódicamente por el bufete de abogados en Sevilla fueran absolutamente convincentes. Los años pasaron. Beatriz conoció a Rodrigo Santana en un evento corporativo en 2010, cuando ella tenía 25 años. Rodrigo era un ejecutivo de marketing 10 años mayor que ella, divorciado, sin hijos, con una apariencia pulcra y un don natural para conversaciones superficiales sobre inversiones, propiedades y estatus social. Conducía un Mercedes-Benz, usaba relojes caros y hablaba constantemente sobre sus conexiones con personas influyentes en Madrid y Barcelona. La relación progresó rápidamente. En menos de 6 meses, Beatriz y Rodrigo estaban viviendo juntos en un apartamento aún más grande en Madrid, esta vez con 3 habitaciones, terraza panorámica y doble plaza de garaje. El alquiler era de 5.000 euros mensuales, y yo silenciosamente aumenté las transferencias a 16.000 euros por mes para acomodar este nuevo estándar de vida. No fui invitada a conocer el apartamento. De hecho, supe de su existencia a través de publicaciones que Beatriz hacía en las redes sociales, mostrando el interior decorado con muebles de diseño italiano y obras de arte contemporáneas. Rodrigo parecía estar constantemente involucrado en algún emprendimiento empresarial fantasioso que nunca se concretaba completamente. Hablaba sobre inversiones en startups tecnológicas, desarrollo de aplicaciones revolucionarias, consultoría para empresas multinacionales. Pero yo percibía, incluso a distancia, que la principal fuente de ingresos de la pareja seguía siendo el fideicomiso que supuestamente venía de la familia de Laura. A Rodrigo le encantaba presentarse como el gestor financiero inteligente que había multiplicado los recursos del fondo a través de inversiones estratégicas, cuando en realidad simplemente gastaba el dinero que yo seguía transfiriendo religiosamente cada mes. Durante una década completa, de 2003 a 2013, mantuve este flujo continuo de apoyo financiero. Hice los cálculos varias veces con el señor Fontana, y el total ascendía a una suma impresionante, más de 3.400.000 euros transferidos a lo largo de los años. Esto sin contar los caros regalos de cumpleaños que enviaba y que eran recibidos con agradecimientos superficiales a través de mensajes de texto cortos. Esto sin contar las emergencias ocasionales que siempre aparecían. Un coche que necesitaba reparaciones caras, un viaje sorpresa a Nueva York, una cirugía dental cosmética que costó 8.000 euros. Mi vida, en contraste, permanecía modesta y sencilla. Continué viviendo en mi pequeño estudio en Poble Sec, trabajando en la biblioteca, usando ropa práctica y cómoda comprada en tiendas populares. Cocinaba mis propias comidas, usaba transporte público, y mis únicas extravagancias eran libros usados que compraba en los mercadillos los domingos y entradas ocasionales para conciertos de música clásica en iglesias del barrio gótico. Mi herencia seguía rindiendo intereses, y el patrimonio total había crecido a aproximadamente 9,5 millones de euros, pero yo vivía con menos de 1.500 euros mensuales. Intenté, durante todos esos años, mantener algún tipo de relación con Beatriz. Llamaba en fechas importantes, enviaba mensajes cariñosos, sugería encuentros, pero las respuestas eran cada vez más escasas y frías. Gracias, mamá, estoy muy ocupada ahora. Quizás la próxima semana, tengo muchos compromisos. Rodrigo y yo vamos a viajar este fin de semana. En otro momento hablamos. Era como hablar con una extraña educada pero desinteresada. El punto de inflexión ocurrió en diciembre de 2013, cuando recibí una invitación inesperada. Beatriz estaba organizando una fiesta de Navidad en un club exclusivo en Tarragona, una elegante ciudad costera a unos 100 kilómetros de Barcelona. El club se llamaba El Mediterráneo Real, un establecimiento centenario que atendía solo a miembros y sus invitados, con campos de golf,
restaurantes premiados y salones de baile decorados con lámparas de cristal importadas de Austria. La fiesta sería el 23 de diciembre, y yo estaba siendo invitada, aunque el tono de la invitación era más una obligación social que un gesto genuino de afecto. Me sorprendí y, debo admitir, me sentí esperanzada. Quizás esto era una señal de que Beatriz finalmente quería incluirme en su vida. Quizás, después de todos esos años, estaba lista para reconstruir nuestra relación. Compré un vestido nuevo, algo simple pero elegante, en tono azul marino, que costó 80 euros en una tienda del centro de Barcelona. Elegí cuidadosamente regalos para todos. Para Beatriz, un conjunto de joyas antiguas que pertenecieron a mi madre, valoradas en unos 500 euros. Para Rodrigo, una primera edición de un libro sobre gestión empresarial que encontré en una librería especializada. Para Alberto, una botella de vino vintage de una bodega en La Rioja que él siempre mencionaba que le encantaba. Y para Laura, un pañuelo de seda pintado a mano por una artesana local en Barcelona. Viajé en tren hasta Tarragona la mañana del 23. La estación estaba decorada con guirnaldas y luces de Navidad, y había familias por todas partes, llevando regalos y emanando esa alegría contagiosa típica de la época. Yo también me sentía optimista, imaginando que quizás este era el comienzo de una nueva fase en mi relación con Beatriz. Llegué al club alrededor de las 6 de la tarde. El edificio era magnífico, una estructura neoclásica pintada de blanco y ocre, con jardines meticulosamente cuidados incluso en pleno invierno. Había un portero uniformado en la entrada que verificó mi nombre en una lista antes de permitirme entrar. El interior era aún más impresionante. Suelos de mármol, obras de arte en las paredes, elaborados arreglos florales en cada mesa auxiliar. Una amplia escalera conducía al segundo piso, donde estaba el salón principal. Subí los escalones lentamente, sosteniendo mi bolso con los regalos cuidadosamente envueltos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando entré en el salón, me quedé momentáneamente paralizada. Había al menos 70 personas allí, hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos de diseñador, todos conversando animadamente con copas de champán en las manos. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco, centros de mesa con rosas rojas y velas perfumadas. Una banda en vivo tocaba música suave en la esquina del salón. Me tomó unos segundos localizar a Beatriz. Estaba en el centro de la sala, llevando un deslumbrante vestido rojo, que probablemente costó más de 2.000 euros, con el cabello peinado en ondas elegantes y joyas que centelleaban bajo las lámparas. Rodrigo estaba a su lado, con un traje gris impecable y una expresión de arrogancia tranquila. Alberto y Laura estaban unos pasos detrás, también vestidos lujosamente, conversando con un grupo de personas que parecían ser amigos íntimos o colegas de negocios. Me acerqué tímidamente, llevando mi bolso de regalos. Algunas personas me miraron con curiosidad. Mi vestido simple y mis zapatos prácticos ciertamente contrastaban con la opulencia a mi alrededor. Me sentía como una intrusa en una fiesta a la que no pertenecía, pero forcé una sonrisa y caminé hacia mi hija. «Beatriz, querida», la llamé suavemente cuando me acerqué a ella. Mi hija se giró, y por un momento un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por algo que pareció ser vergüenza o irritación. «Mamá», dijo, su tono de voz cordial pero frío. «Conseguiste llegar». No hubo abrazo, no hubo beso en la mejilla, solo un mínimo asentimiento con la cabeza. Rodrigo me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi vestido simple y mis zapatos prácticos antes de extenderme la mano en un saludo protocolario. «Carmen, un placer verte», dijo, pero el tono dejaba claro que no había placer alguno. Alberto se acercó, me dio un abrazo rápido y mecánico, y Laura hizo lo mismo, sus caros perfumes llenando momentáneamente el aire a mi alrededor. Intenté iniciar una conversación, preguntando cómo estaban, comentando lo bonito que estaba el salón, pero las respuestas eran monosilábicas y claramente diseñadas para terminar la interacción lo más rápido posible. Beatriz pronto se disculpó, diciendo que necesitaba saludar a otros invitados, y el grupo se dispersó, dejándome sola cerca de una mesa auxiliar. Me quedé allí por unos minutos, sintiéndome completamente fuera de lugar, observando a la gente reír y conversar animadamente. Finalmente, una señora mayor se me acercó,
Se presentó como Catalina Herrera, amiga de la familia de Laura, y tuvimos una conversación agradable sobre literatura. Ella había sido profesora de idiomas antes de jubilarse. Fue uno de los únicos momentos genuinamente agradables de toda la noche. La cena fue anunciada alrededor de las 8. La gente comenzó a acomodarse en las mesas, que estaban identificadas con pequeños cartones que indicaban los nombres de los invitados. Busqué mi nombre y lo encontré en una mesa en la esquina del salón, lejos de la mesa principal donde estaban sentados Beatriz, Rodrigo, Alberto y Laura. Mi mesa tenía 6 lugares, ocupados por personas que claramente no formaban parte del círculo íntimo. Empleados de empresas donde Rodrigo supuestamente tenía negocios, conocidos lejanos, personas que parecían estar allí más por obligación que por amistad verdadera. La comida fue elaborada. Comenzó con carpaccio de vieiras con trufa blanca, seguido por un consomé de setas silvestres, luego un plato principal de cordero asado con puré de batata y espárragos a la parrilla, y finalmente un postre de profiteroles con salsa de chocolate. Vinos cuidadosamente seleccionados acompañaban cada plato. Comía mecánicamente, participando en conversaciones superficiales con los demás en la mesa, pero mi atención estaba constantemente dirigida a la mesa principal, donde Beatriz parecía ser el centro de todas las atenciones, riendo fuerte, gesticulando dramáticamente, claramente disfrutando de su papel como anfitriona. Después del postre, hubo un momento de expectativa cuando Beatriz se levantó, con una copa de champán en la mano, claramente preparada para dar un discurso. El salón se quedó en silencio, todos los ojos fijos en ella. «Queridos amigos y familiares», comenzó, su voz clara y segura, «estoy tan feliz de que todos ustedes hayan podido estar aquí esta noche para celebrar con nosotros. Este año ha sido absolutamente extraordinario para Rodrigo y para mí. Nuestros negocios han prosperado, nuestras inversiones han dado frutos más allá de nuestras expectativas y estamos viviendo la vida que siempre soñamos». Continuó durante varios minutos, agradeciendo a personas específicas, a Alberto por su apoyo constante, a Laura por ser una segunda madre maravillosa, a Rodrigo por ser su socio en todo. Yo esperaba, con el corazón acelerado, que también me mencionara, pero no lo hizo. Mi nombre nunca fue pronunciado. Concluyó su discurso con un brindis general por la prosperidad y el éxito, y todos levantaron sus copas, aplaudiendo con entusiasmo. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. Tal vez simplemente se había olvidado de mencionarme. Tal vez estaba nerviosa. Intenté convencerme de que no había sido una omisión intencional. Después del discurso, los camareros comenzaron a circular por el salón, distribuyendo pequeños regalos envueltos en papel dorado y plateado. Eran recuerdos para los invitados. Bolsitas de cuero con las iniciales del club grabadas, botellas de aceite de oliva premium de una finca en Andalucía, pequeños libros de fotografía sobre Tarragona. La gente abría sus regalos, exclamando con placer y agradeciendo efusivamente a la anfitriona. Entonces comenzó la distribución de los regalos principales. Beatriz, acompañada por Rodrigo, circulaba entre las mesas, entregando personalmente paquetes más grandes a personas específicas. Vi cuando le entregó un regalo a Alberto. Por el tamaño y la forma, parecía ser algo sustancial, quizás una pieza de arte o un objeto decorativo caro. Laura recibió una caja claramente de una joyería conocida. Varios amigos cercanos también recibieron regalos individualizados, cada entrega acompañada de abrazos, besos en las mejillas y conversaciones animadas. Beatriz y Rodrigo se acercaron a la mesa donde yo estaba sentada. Mi corazón se aceleró. Ella distribuyó regalos a 2 personas en la mesa. Aparentemente, eran socios de negocios importantes de Rodrigo. Luego, me miró directamente a los ojos. Por un momento, pensé que finalmente me iba a reconocer, a incluirme en esta demostración pública de afecto y generosidad. En su lugar, simplemente sonrió, una sonrisa fría y distante, y dijo: «Mamá, espero que estés disfrutando la fiesta», antes de girarse y caminar hacia la siguiente mesa, dejándome sin ningún regalo, sin ningún reconocimiento especial, sin nada más que esa frase vacía. Me quedé sentada allí, paralizada por la humillación. Las personas en mi mesa obviamente se dieron cuenta de lo que había sucedido.
Hubo un momento de silencio incómodo antes de que alguien intentara reiniciar una conversación sobre algún tema irrelevante, pero apenas podía escuchar. Mi rostro estaba caliente y sentía que las lágrimas amenazaban con brotar, aunque me negaba a llorar públicamente. Esperé unos minutos, intentando recuperar la compostura, antes de levantarme discretamente y caminar hacia el baño. Allí, encerrada en un cubículo, finalmente permití que algunas lágrimas cayeran. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hija se había transformado en alguien capaz de humillarme así, frente a docenas de personas, en un momento que debería tratarse de familia y unión? Cuando volví al salón, la fiesta continuaba en pleno apogeo. La banda había subido el volumen y algunas personas bailaban, otros continuaban conversando y bebiendo. Decidí que era hora de irme. No había razón para permanecer allí, sintiéndome invisible y desvalorizada. Pero antes de irme, algo dentro de mí se rompió. No fue rabia, fue claridad. De repente, todas las palabras de mi abuela Isabela volvieron a mi mente con fuerza total. El dinero debe ser una herramienta de educación, no una muleta. Tienes total discreción para conceder o retirar apoyo financiero según lo consideres necesario para el desarrollo moral de aquellos que amas. Beatriz no había aprendido nada. A pesar de todos los recursos que yo le había proporcionado, a pesar de todas las oportunidades, se había convertido exactamente en el tipo de persona que la abuela Isabela despreciaba. Mimada, arrogante, desagradecida, incapaz de reconocer las verdaderas fuentes de su prosperidad. Volví a mi mesa y abrí mi bolso. Dentro, además de los regalos que había traído, estaba una carpeta de cuero que siempre llevaba conmigo. En ella estaban documentos importantes, incluyendo copias del testamento de la abuela Isabela, extractos bancarios del fideicomiso y comprobantes de todas las transferencias que yo había hecho a lo largo de los años. Los llevaba no porque planeara usarlos, sino porque el señor Fontana me había aconsejado tener siempre evidencias a mano en caso de que surgiera alguna cuestión legal sobre el patrimonio. Ahora, mirando esa carpeta, supe lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por necesidad. Beatriz necesitaba aprender una lección que yo debería haberle enseñado hace mucho tiempo. Me levanté, tomé la carpeta y caminé deliberadamente hasta la mesa principal. Beatriz estaba conversando animadamente con un grupo de amigos, gesticulando con su copa de champán, claramente disfrutando de ser el centro de atención. Rodrigo estaba a su lado, sonriendo con esa expresión de superioridad que siempre usaba. «Beatriz», dije, mi voz más firme de lo que esperaba, «necesito hablar contigo». «Es importante». Ella se giró, sorprendida por mi interrupción. «Mamá, ahora no es un buen momento. Estoy en medio de una conversación», respondió, el tono de voz cargado de irritación apenas disimulada. «Es sobre tu dinero», dije claramente, «sobre el fideicomiso de la familia Domínguez». Esto capturó su atención de inmediato. Rodrigo también se giró, sus ojos entrecerrándose con interés y sospecha. «¿Qué quieres decir?», preguntó Beatriz, cruzando los brazos. «Quiero decir que es hora de que sepas la verdad», respondí, poniendo la carpeta sobre la mesa. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a disminuir a medida que la gente se daba cuenta de que algo inusual estaba sucediendo. Beatriz miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?» «La verdad sobre de dónde viene todo tu dinero», dije tranquilamente. «La verdad sobre quién ha estado financiando tu estilo de vida durante los últimos 11 años». Rodrigo dio un paso adelante. Su expresión cambió de curiosidad a hostilidad. «Carmen, no sé a qué tipo de juego estás intentando jugar aquí, pero este no es el lugar ni el momento para...» «No es un juego», lo interrumpí. «Es solo la verdad, y creo que todos aquí merecen escucharla, especialmente considerando cómo fui tratada esta noche». Alberto y Laura ahora también se habían acercado, sus rostros exhibiendo una mezcla de confusión y preocupación. «Carmen, ¿qué está pasando?», preguntó Alberto. Antes de que pudiera responder, Beatriz explotó. «¿Sabes lo que está pasando? Mi madre, que no tiene 2 centavos para frotar el uno contra el otro, que vive en un miserable estudio en Barcelona trabajando en una biblioteca, está intentando montar una escena porque se sintió excluida, porque no recibió un regalo, porque no es rica como el resto de nosotros». Sus palabras fueron como cuchillos, pero me mantuve tranquila. «Beatriz, todo lo que tienes
este vestido que llevas, el apartamento en el que vives, el coche que conduces, los viajes que haces, cada comida cara, cada cuenta de tarjeta de crédito, todo eso viene de mí. Hubo un momento de silencio atónito. Entonces Beatriz comenzó a reír, una risa alta y burlona. ¿Tú? ¿Tú pagaste por todo eso? ¿Con qué dinero, mamá? ¿Con tu salario de bibliotecaria que debe ser, qué, 1.000 euros al mes? Otras personas comenzaron a reír también, pensando que yo había perdido el juicio. Con el dinero de la herencia de la abuela Isabela, dije claramente. Ella me dejó 9 millones de euros cuando falleció en 2002, y desde tu divorcio en 2003 he transferido, en promedio, 12.000 euros al mes para mantenerte. En total, a lo largo de 11 años, han sido 3.400.000 euros. La risa cesó abruptamente. Beatriz me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es ridículo, es una mentira completa. El dinero viene del fideicomiso de la familia de Laura, de su tía en Sevilla. Todos lo saben. Tenemos todos los documentos, todos los extractos bancarios. Los documentos que ustedes tienen fueron creados por mí y por mi abogado, el señor Javier Fontana, en Barcelona, dije tranquilamente. No existe ninguna tía en Sevilla. No existe ningún fideicomiso de la familia Domínguez. Todo fue una construcción legal para permitirme apoyarte financieramente sin que supieras que venía de mí. Laura había palidecido visiblemente. Eso no tiene sentido. Yo recibí documentos, certificaciones, extractos. Todo parecía legítimo. Alberto estaba igualmente confundido, moviendo la cabeza repetidamente. Rodrigo, sin embargo, asumió una postura defensiva. Esto es absolutamente absurdo. Carmen, no sé qué tipo de fantasía has inventado, pero estás claramente delirando. Tal vez sea la edad, tal vez sea algún problema mental, pero tienes que parar con esta locura ahora. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, una copia autenticada del testamento de la abuela Isabela. Este es el testamento de mi abuela, Isabela Rodríguez, registrado en la notaría de Girona en marzo de 2002. Como pueden ver, me dejó la totalidad de su propiedad, valorada en 8.900.000 euros en ese momento. La propiedad incluía inversiones inmobiliarias, acciones y títulos diversos. Puse el documento sobre la mesa. Algunas personas se acercaron para ver mejor. Catalina Herrera, la señora mayor con la que había conversado antes, tomó el documento y comenzó a examinarlo cuidadosamente. Había sido profesora y claramente tenía experiencia en evaluar documentos oficiales. «Parece auténtico», dijo en voz alta. «Tiene todos los sellos oficiales, la firma del notario, las marcas del registro público». Beatriz le arrebató el documento de las manos a Catalina. «Cualquiera puede falsificar documentos hoy en día. Eso no prueba nada». «Entonces quizás esto pruebe», dije, sacando un segundo conjunto de papeles. Estos son extractos bancarios del Banco de Barcelona, mostrando todas las transferencias que hice a lo largo de los últimos 11 años. Cada transferencia de 12.000 euros, realizada el primer día de cada mes, a una cuenta intermediaria gestionada por la oficina del señor Fontana, que luego distribuía los fondos a las cuentas que ustedes usaban. Ahí puse los extractos sobre la mesa, página tras página, cientos de transacciones meticulosamente documentadas. Rodrigo intentó agarrar los papeles, pero yo los sostuve firmemente. Pueden examinarlos, pero no pueden destruir las pruebas. A estas alturas, prácticamente todos los invitados de la fiesta se habían reunido alrededor de la mesa principal. El salón estaba en completo silencio, excepto por el crujido de papeles y los murmullos bajos de personas intentando entender lo que estaba sucediendo. Beatriz estaba visiblemente temblando, su rostro alternando entre rojo de rabia y blanco de shock. Incluso si esto es verdad, y no estoy diciendo que lo sea, ¿por qué harías esto?, preguntó finalmente. Su voz estaba oscilando. ¿Por qué me lo ocultarías? ¿Por qué toda esta farsa? Porque quería que tuvieras todas las oportunidades en la vida sin sentirte obligada conmigo, respondí, mi propia voz comenzando a temblar por la emoción. Porque cuando elegiste vivir con tu padre y Laura, pensé que al menos podría asegurar que tuvieras estabilidad financiera. Porque te amo, Beatriz, aunque me hayas apartado de tu vida. Y porque mi abuela me enseñó que el dinero debe usarse para educar, no para crear personas mimadas e ingratas. ¿Mimada?, Beatriz explotó. ¿Ingrata? Yo trabajé por todo lo que tengo. Me gradué con honores, construí una carrera
Hice inversiones inteligentes con Rodrigo. Somos autosuficientes. No son autosuficientes, dije firmemente. Rodrigo, tus emprendimientos empresariales nunca han generado ganancias reales. Vives del dinero que yo proporciono. Beatriz, tu trabajo en consultoría paga, ¿qué? ¿3.000 euros al mes? ¿Quizás 4.000 en meses buenos? Pero ustedes gastan más de 12.000 mensuales. ¿De dónde creen que viene la diferencia? Rodrigo dio un paso amenazante en mi dirección. Tú no sabes nada sobre nuestros negocios. Tenemos múltiples flujos de ingresos, inversiones diversificadas. Ustedes no tienen nada de eso, lo interrumpí. Tengo acceso a todos los registros financieros porque soy yo quien financia todo. Y he incluido aquí, dije, tomando otro conjunto de documentos, copias de sus declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, obtenidas legalmente a través de mi abogado, ya que soy la fuente de los fondos. Sus ingresos declarados no se acercan a sostener su estilo de vida. Tiré los documentos sobre la mesa. Rodrigo enloqueció. Esto es invasión de la privacidad. Es ilegal. En realidad no lo es, respondí. Cuando aceptas dinero de un fideicomiso, el administrador del fondo tiene el derecho legal de auditar cómo se están utilizando los recursos. Está todo en los documentos que firmaste sin leer cuidadosamente. Alberto finalmente encontró su voz. Carmen, si esto es verdad, ¿por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que Laura y yo creyéramos que el dinero venía de su familia? Porque ustedes también necesitaban aprender una lección, dije, mirando directamente a mi exmarido. Alberto, me dejaste por Laura, te llevaste a mi hija y luego viviste cómodamente creyendo que tu nueva esposa era rica. Nunca cuestionaste, nunca investigaste, simplemente aceptaste la buena suerte y disfrutaste. Laura estaba llorando silenciosamente. No lo sabía, susurró. Realmente pensé que había heredado ese dinero de mi tía Soledad. Los documentos parecían tan reales. Eran reales, dije más suavemente. Legalmente construidos, registrados adecuadamente. Mi abogado es muy bueno en lo que hace. Beatriz de repente agarró su teléfono celular. Voy a llamar a nuestro banco ahora. Voy a demostrar que estás mintiendo. Voy a mostrar que nuestro dinero está seguro y no tiene nada que ver contigo. Por favor, hazlo, dije con calma. Pero antes, déjame hacer una llamada. Tomé mi propio teléfono y marqué un número que tenía guardado en mis contactos. Después de 2 tonos, una voz masculina contestó. Señora Rodríguez, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Era Miguel Sousa, el gerente de patrimonio del Banco de Barcelona, que se había hecho cargo de mi cuenta después de que el señor Fontana se jubilara parcialmente hace 2 años. Miguel, estoy aquí con mi hija Beatriz y su familia, dije, poniendo el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Necesito que confirme alguna información sobre el fideicomiso que administra para mí. Ciertamente, señora. ¿Qué información específica? Primero, confirme el saldo actual del fondo principal. Hubo un sonido de tecleo al otro lado de la línea. El fondo principal actualmente tiene un saldo de 8.732.000 euros. Eso no incluye los fondos separados designados para su hija. Un murmullo recorrió la multitud. Beatriz se había puesto pálida como el papel. ¿Y en cuanto a los fondos designados para mi hija? Pregunté. El subfondo designado para la señorita Beatriz Mendoza actualmente contiene 3.428.000 euros, respondió Miguel. Este valor representa el total acumulado de las transferencias mensuales que no se utilizaron completamente, más los intereses compuestos a lo largo de los años. Y puede confirmar que las transferencias mensuales de 12.000 euros a las cuentas asociadas con la señorita Mendoza se han realizado consistentemente desde abril de 2003. Sí, señora. Tengo aquí el registro completo. 132 transferencias mensuales consecutivas, totalizando 1.584.000 euros, más transferencias adicionales para gastos extraordinarios que elevan el total desembolsado a 3.650.000 euros aproximadamente. El silencio en el salón era absoluto. Incluso la banda había dejado de tocar. Todas las personas estaban fijas en la conversación telefónica. Miguel, una última pregunta, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón estaba acelerado. Como administradora del fondo, ¿tengo autoridad para suspender o terminar las transferencias a cualquier beneficiario? Sí, señora,
De acuerdo con los términos establecidos en el testamento de la señora Isabela Rodríguez y ratificados por usted como ejecutora, usted mantiene discreción total sobre la distribución de fondos. Puede suspender, reducir, aumentar o terminar completamente el apoyo financiero a cualquier beneficiario en cualquier momento, sin necesidad de justificación legal, aunque debe notificar al banco formalmente. Entiendo. Gracias, Miguel. Hablaré con usted mañana por la mañana para formalizar algunos cambios. A sus órdenes, señora Rodríguez. Que tenga una buena noche. Colgué el teléfono y miré directamente a Beatriz. Mi hija estaba temblando visiblemente, sus ojos desorbitados con una mezcla de shock, incredulidad y pánico creciente. ¿Todavía crees que soy una mentirosa delirante?, pregunté con calma. Rodrigo, que había permanecido inusualmente silencioso durante la llamada telefónica, de repente intentó adoptar una postura conciliadora. Carmen, mira, obviamente ha habido un malentendido aquí. Si realmente has sido tan generosa con Beatriz todos estos años, nosotros lo apreciamos inmensamente. No teníamos idea. Si lo hubiéramos sabido, obviamente habríamos sido más atentos. ¿Más atentos?, repetí, sintiendo finalmente la rabia que había estado reprimiendo durante horas, durante años, comenzando a surgir. Me trataron como si fuera invisible, como si fuera una indigente vergonzosa que apenas merecía reconocimiento. Beatriz, ni siquiera me diste un regalo esta noche, mientras distribuías regalos caros a docenas de otras personas. Me dejaste sentada sola en una mesa en la esquina, como si fuera una obligación desagradable que necesitaba ser tolerada. Mamá, Beatriz comenzó, pero su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. No digas mamá ahora, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Durante años, apenas me reconociste como tu madre. Yo era solo Carmen, la mujer extraña que aparecía ocasionalmente y a la que tolerabas con fría educación antes de volver a tu vida maravillosa, una vida que hice posible con cada euro que transferí, con cada cuenta que pagué, con cada emergencia que cubrí. Alberto intentó intervenir. Carmen, por favor, vamos a hablar de esto con calma. Podemos ir a un lugar privado. No, lo interrumpí. Esto sucedió públicamente, delante de todas estas personas. La humillación que sentí fue pública. Entonces la verdad también será pública. Me giré para enfrentar a toda la multitud reunida. Quizás 70 personas ahora me miraban, completamente silenciosas, absortas en el drama que se desarrollaba ante ellas. Todos ustedes vieron cómo fui tratada esta noche, dije, mi voz resonando por el salón. Vieron a mi propia hija ignorarme, excluirme, tratarme como si fuera insignificante. Y durante todo ese tiempo, ella se jactaba de su éxito, de su independencia financiera, de cómo ella y Rodrigo habían construido todo por sí mismos. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero no fue construido por sí mismos, fue construido con mi dinero, con la herencia que mi abuela trabajó toda una vida para acumular, con los sacrificios que hice para garantizar que Beatriz tuviera todas las oportunidades. Y a cambio, recibí desprecio, frialdad y hoy, humillación pública. Catalina Herrera, la profesora jubilada, dio un paso adelante. Señora Rodríguez, dijo respetuosamente, ¿qué planea hacer ahora? Era la pregunta que todos estaban pensando. Beatriz me miró con ojos desesperados, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación. Rodrigo se había alejado ligeramente, como si quisiera desvincularse de lo que estaba por venir. Tomé mi teléfono nuevamente y escribí un mensaje rápido a Miguel Sousa. Efectuar la suspensión inmediata de todas las transferencias a las cuentas asociadas a Beatriz Mendoza, según la autorización concedida por el testamento de Isabela Rodríguez. Espero formalización por escrito mañana. Presioné enviar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Beatriz, su voz subiendo una octava. Estoy ejerciendo mi autoridad como administradora del fondo, respondí. Acabo de instruir al banco para que suspenda todas las transferencias mensuales a sus cuentas, efectivo inmediatamente. No puedes hacer eso, gritó Rodrigo. Tenemos obligaciones financieras, compromisos, contratos. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como basura, dije simplemente. Beatriz comenzó a llorar a mares, ya sin intentar mantener la compostura.
Mamá, por favor, no hagas esto. No entiendes. Tenemos un alquiler de 5.000 euros que vence la próxima semana. Tenemos pagos de coche, cuentas de tarjetas de crédito, proveedores. Lo entiendo perfectamente, respondí. Entiendo que construyeron un estilo de vida completamente dependiente de dinero que creían ilimitado, pero no es ilimitado. Y lo que es más importante, no es de ustedes. Siempre ha sido mío, concedido por mi generosidad, y ahora se está retirando debido a su ingratitud. En ese momento, el teléfono de Beatriz comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y palideció aún más. Son notificaciones del banco, susurró. Pagos rechazados, transacciones denegadas. Rodrigo sacó su propio teléfono y comenzó a verificar frenéticamente. Mi tarjeta ha sido bloqueada. La cuenta conjunta está congelada. Carmen, tienes que revertir esto ahora. No voy a revertir nada, dije. No por ahora, quizás no por mucho tiempo. Alberto se acercó a mí, su rostro mostrando preocupación genuina. Carmen, entiendo que estás herida y tienes todo el derecho de estarlo, pero Beatriz sigue siendo tu hija. Hacer esto va a destruir su vida. Va a enseñarle, corregí. Va a enseñarle lo que mi abuela Isabela intentó enseñarme, que el dinero es una herramienta para educar sobre responsabilidad, no un derecho automático. Beatriz necesita aprender gratitud, humildad y el verdadero valor de las cosas. Volví mi atención a mi hija, que ahora estaba prácticamente colapsada en una silla, sollozando incontrolablemente. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había sido moldeada por las enseñanzas de la abuela Isabela, sabía que esto era necesario. Beatriz, dije, mi voz más suave ahora pero aún firme, el testamento de tu bisabuela Isabela incluía una cláusula específica. Ella escribió que los fondos podrían ser suspendidos en caso de que un beneficiario demostrara arrogancia, ingratitud o desprecio por los valores familiares. Pero también escribió que los fondos podrían ser restaurados en caso de que el beneficiario demostrara genuino arrepentimiento y crecimiento moral. Beatriz levantó su rostro manchado de lágrimas para mirarme. ¿Qué significa eso? Significa que tu acceso al dinero no está permanentemente perdido, expliqué, pero está condicionado. Necesitas aprender a vivir sin depender de esa muleta financiera. Necesitas aprender el valor real del trabajo, de la modestia, de la gratitud. Y cuando, sí, demuestras que realmente has cambiado, que realmente comprendes el privilegio que tenías y cómo lo desperdiciaste, entonces podemos hablar sobre restaurar algún nivel de apoyo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz ahogada. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda recuperar el dinero? No lo sé, respondí honestamente. Eso depende enteramente de ti. Podrían ser 6 meses, podrían ser 2 años, podría ser nunca, si no logras cambiar verdaderamente. Rodrigo de repente explotó. Esto es ridículo. Eres una vieja cruel y vengativa. Vamos a demandarte. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a... Siéntete libre de intentarlo, dije con calma. Pero mi abogado, el señor Javier Fontana, es uno de los mejores expertos en derecho de herencia en Cataluña. Pasó años construyendo esta estructura legal para que fuera absolutamente incontestable. Todo el dinero está legalmente a mi nombre, bajo mi total discreción. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre él. Miré alrededor del salón una vez más. Todas esas personas elegantes, todos esos rostros que habían presenciado mi humillación, ahora me miraban con una mezcla de shock, admiración y, en algunos casos, respeto. Catalina Herrera estaba sonriendo ligeramente, como si aprobara mi acción. Me voy ahora, anuncié. Volveré a mi pequeño apartamento en Barcelona, a mi vida sencilla, a mi trabajo en la biblioteca que aparentemente es motivo de burla. Pero dormiré tranquila esta noche, sabiendo que finalmente actué de acuerdo con los valores que mi abuela intentó enseñarme. Tomé mi bolso y la carpeta de documentos. Antes de irme, saqué los regalos que había traído, las joyas antiguas para Beatriz, el libro para Rodrigo, el vino para Alberto, el pañuelo para Laura. Estos eran para ustedes, dije, poniéndolos sobre la mesa, pero no se los merecen. Los donaré a instituciones de caridad que realmente aprecian los gestos de generosidad. Comencé a caminar hacia la salida. Detrás de mí pude escuchar el caos, Beatriz llorando incontrolablemente.
Rodrigo gritando algo sobre abogados, Alberto intentando calmar a todos, Laura diciendo que necesitaban hacer algo de inmediato, otros invitados susurrando entre sí, sus voces mezclándose en una cacofonía de shock y chismes. Catalina Herrera me alcanzó cerca de la escalera. «Señora Rodríguez», dijo gentilmente, «¿puedo preguntar algo?» «Claro», respondí. «¿Realmente va a dejar que su hija sufra las consecuencias? ¿No tiene miedo de que nunca la perdone?» Me detuve y pensé cuidadosamente antes de responder. «Estoy aterrorizada», admití. «Estoy aterrorizada de que Beatriz nunca me perdone, de que acabo de destruir permanentemente cualquier posibilidad de que tengamos una relación genuina. Pero también sé que, si no hago esto ahora, ella continuará toda su vida creyendo que el mundo le debe algo, que es especial simplemente por existir, que puede tratar a las personas con desprecio sin consecuencias, y eso sería un fracaso mucho mayor por mi parte como madre». Catalina asintió lentamente. «Su abuela estaría orgullosa de usted», dijo. «Mi propia madre solía decir algo similar, que el amor verdadero a veces significa permitir que aquellos que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones, por doloroso que sea para nosotros». Las dos bajamos las escaleras juntas. El portero en la entrada me llamó un taxi, y mientras esperaba en la fría noche de diciembre, observé las luces brillantes del club a través de las ventanas, escuchando el sonido amortiguado de conversaciones agitadas allí dentro. El viaje en taxi de regreso a Tarragona duró 40 minutos. Pasé todo el tiempo mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar, pensando en todo lo que había sucedido. Parte de mí todavía no podía creer que realmente había hecho aquello, que había confrontado a mi hija públicamente, revelado más de una década de secretos y cortado su apoyo financiero frente a docenas de testigos. Pero otra parte de mí, la parte que había llevado el peso silencioso de la invisibilidad durante tanto tiempo, sentía un extraño alivio. Finalmente, la verdad estaba expuesta. Finalmente, Beatriz sabría de dónde venía su vida cómoda. Y finalmente, había honrado los principios que la abuela Isabela había intentado enseñarme. Llegué a casa alrededor de la medianoche. Mi pequeño apartamento en Poble Sec nunca me pareció tan acogedor. Preparé una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón gastado pero cómodo y simplemente respiré. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Llamadas de Beatriz, de Alberto, incluso de Rodrigo. Las ignoré todas. Esta noche necesitaba silencio. Los días siguientes fueron turbulentos. A la mañana siguiente, como prometí, visité la oficina del señor Javier Fontana en Barcelona y formalizamos la suspensión de todos los fondos para Beatriz. Él me aconsejó sobre las implicaciones legales, asegurándome de que estaba completamente dentro de mis derechos, según lo establecido en el testamento de la abuela Isabela. «Carmen», dijo, sus ojos amables pero serios detrás de las gafas de lectura, «lo que hiciste fue valiente, pero también será doloroso. Prepárate para un periodo difícil. Tu hija luchará, intentará diferentes estrategias para recuperar los fondos. Primero rabia, luego negociación, luego quizás manipulación emocional. Tienes que ser fuerte y consistente». «Lo sé», respondí, «pero es lo correcto, ¿no es así? Para su desarrollo moral». «Absolutamente», confirmó. «Para su relación a corto plazo, será devastador, pero a veces los padres necesitan tomar decisiones difíciles para el bienestar a largo plazo de sus hijos». Las llamadas y los mensajes continuaron durante días. Inicialmente eran furiosos. Beatriz me llamaba monstruo, cruel, vengativa. Rodrigo envió mensajes amenazantes sobre demandas judiciales. Alberto intentó mediar, pidiendo que reconsiderara. Laura, sorprendentemente, fue la más comprensiva, enviando un mensaje largo donde admitía que se habían acostumbrado a un estilo de vida insostenible y que quizás esto era un despertar necesario. Después de una semana, el tono de los mensajes comenzó a cambiar. Beatriz comenzó a informar sobre sus dificultades, el casero exigiendo el alquiler atrasado, las cuentas de tarjetas de crédito acumulando intereses, el BMW amenazado de ser embargado por falta de pagos. Comenzó a pedir, luego a rogar, por al menos algo de apoyo temporal hasta que ella se organizara. Me mantuve firme. Cada mensaje me rompía el corazón, pero respondía con versiones del mismo mensaje básico. «Beatriz, te amo, pero necesitas aprender esta lección.
El dinero estará disponible cuando demuestres un cambio genuino, no antes. Pasaron 2 meses. A través de amigos en común, supe que Beatriz y Rodrigo se habían visto obligados a dejar el lujoso apartamento en Madrid. Se mudaron a un lugar mucho más pequeño en Getafe, un suburbio más modesto. El BMW fue embargado. Rodrigo tuvo que conseguir un trabajo de verdad en una empresa de marketing, con un salario modesto. Beatriz aumentó sus horas en la consultoría financiera y aceptó proyectos freelance por las noches y fines de semana. Parte de mí quería ceder, quería volver atrás y restaurar al menos parte del apoyo financiero. Pero otra parte, la parte que había sido fortalecida por las enseñanzas de la abuela Isabela, sabía que eso sería un error. Beatriz necesitaba realmente experimentar las consecuencias, no solo tener un susto temporal antes de volver a la comodidad. En el 4.º mes, recibí una carta manuscrita de Beatriz. No fue un mensaje de texto apresurado o un correo electrónico rápido, sino una carta verdadera, escrita a mano en papel simple. Mis manos temblaron cuando la abrí. «Querida mamá», comenzó, «pasé los últimos meses odiándote, culpándote y sintiéndome como la persona más injustamente tratada del mundo. Pero en las últimas semanas algo cambió. Empecé a reflexionar realmente sobre mi vida, sobre cómo te traté, sobre en quién me había convertido». La carta continuaba por 4 páginas. Beatriz describía cómo, por primera vez en su vida adulta, estaba viviendo con un presupuesto ajustado. Cómo ella y Rodrigo habían discutido constantemente en los primeros meses, hasta que él finalmente admitió que sus negocios eran en gran parte fantasías y que se había acomodado a vivir de su dinero. Cómo algunos de los amigos cercanos habían desaparecido tan pronto como supieron que ella ya no era rica. Cómo necesitaba cocinar sus propias comidas, usar transporte público, comprar ropa en tiendas de descuento. Al principio odié cada momento de esto, escribía. Sentía que había caído de un acantilado a una vida que no merecía. Pero gradualmente comencé a ver las cosas de manera diferente. Empecé a sentir un orgullo real cuando mi salario cubría las cuentas del mes. Comencé a valorar las cosas pequeñas, una comida casera bien preparada, un paseo por el parque, una noche tranquila en casa. Y comencé a recordarte. Describió recuerdos de la infancia que pensé que había olvidado. Cómo solía leerle cuentos todas las noches. Cómo hacíamos picnics en parques de Barcelona los domingos. Cómo siempre la abrazaba cuando estaba triste. Había enterrado esos recuerdos, escribía, porque no encajaban con la imagen que había creado de ti como la madre ausente y sin recursos. Pero ahora me doy cuenta de que siempre estuviste presente. Siempre cuidaste de mí, incluso cuando te aparté. La carta terminaba con palabras que hicieron que las lágrimas corrieran por mi rostro. Mamá, no estoy escribiendo esto para pedir que me devuelvas el dinero. Estoy escribiendo porque necesito que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que la abuela Isabela intentó enseñar. Entiendo lo que intentaste hacer por mí y entiendo lo increíblemente cruel e ingrata que fui. No sé si alguna vez podrás perdonarme por lo que hice esa noche de Navidad, o por los años de frialdad antes de eso. Pero quiero que sepas que estoy genuinamente cambiada, genuinamente arrepentida y genuinamente agradecida de que hayas tenido el coraje de darme esta difícil lección. Con todo mi amor, tu hija, Beatriz. Lloré durante 1 hora entera después de leer esa carta. Luego, tomé papel y bolígrafo y comencé a escribir mi respuesta. Le dije que siempre la había amado, que siempre la amaría, y que estaba orgullosa de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Pero también le dije que todavía no era el momento de restaurar el apoyo financiero. Necesitaba consolidar esos cambios, demostrarse a sí misma que podía mantener este nuevo camino por un periodo más largo. Continúa viviendo esta nueva vida por 6 meses más, escribí. Continúa aprendiendo, creciendo, valorando las cosas sencillas, y luego nos encontraremos y hablaremos sobre el futuro. No sobre restaurar completamente el estilo de vida antiguo, sino sobre encontrar un equilibrio saludable donde el dinero de la familia pueda apoyar tus objetivos genuinos sin convertirse en una muleta que te impida valorar tu propio trabajo y logros. Intercambiamos cartas regularmente en los meses siguientes. Cada una de Beatriz mostraba más crecimiento, más autoconciencia, más humildad genuina. Describió cómo su relación con Rodrigo había cambiado. Él también estaba creciendo,
volviéndose más responsable, dejando de lado las fantasías grandiosas para centrarse en construir una carrera real. Mencionó que habían comenzado a asistir a una pequeña iglesia en Getafe, donde encontraron una comunidad acogedora muy diferente de los círculos sociales elitistas que solían frecuentar. En el 10º mes después de aquella fatídica noche de Navidad, Beatriz me invitó a visitarla en Getafe. Tomé el tren de Barcelona a Madrid y luego un metro hasta el suburbio donde ahora vivía. El barrio era sencillo, con edificios modestos, pequeños comercios familiares y niños jugando en las plazas. Nada parecido a las prestigiosas direcciones que ella había habitado antes. Cuando toqué el timbre del apartamento, mi corazón estaba acelerado. La puerta se abrió y allí estaba mi hija, pero una versión diferente de ella. Su cabello estaba más simple, recogido en una cola de caballo, sin el costoso tratamiento de salón. Llevaba jeans comunes y una blusa básica, sin marcas de diseñador visibles. Y en sus ojos, por primera vez en años, vi una luz genuina de alegría, no aquel brillo artificial de alguien intentando impresionar al mundo. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. Nos abrazamos allí mismo en la puerta, las dos llorando, años de distancia finalmente comenzando a disolverse. Rodrigo apareció detrás de ella, visiblemente incómodo pero más humilde de lo que jamás lo había visto. «Señora Rodríguez», dijo formalmente, «gracias por venir. Y le debo una inmensa disculpa por el modo en que la traté». El apartamento tenía 2 pequeñas habitaciones, una modesta sala de estar con muebles que claramente venían de tiendas de segunda mano, y una cocina minúscula pero limpia y organizada. Todo estaba ordenado con cuidado, con toques personales que demostraban que habían hecho de aquel espacio un hogar real, no solo una dirección prestigiosa para impresionar a los visitantes. Beatriz preparó un almuerzo sencillo, paella hecha desde cero, ensalada fresca y pan que había comprado en una panadería local. Mientras comíamos, ella y Rodrigo me contaron sobre sus vidas transformadas. Rodrigo estaba trabajando como coordinador de marketing en una empresa de tamaño medio, ganando un salario decente pero nada extraordinario. Beatriz había sido ascendida en la consultoría y ahora lideraba un pequeño equipo. Su salario había aumentado a casi 5.000 euros mensuales. «Por primera vez estoy orgullosa de mi propio trabajo», dijo Beatriz, sus ojos brillando. Antes fingía que estaba construyendo una carrera, pero siempre sabía que el fideicomiso estaba allí como red de seguridad. Ahora, cada ascenso, cada elogio, cada proyecto concluido, sé que lo conquisté yo sola. Rodrigo agregó, y yo finalmente dejé de perseguir esquemas para enriquecerme rápidamente. Aprendí que hay dignidad en el trabajo honesto, aunque no te haga rico. Mi padre siempre intentó enseñarme eso, pero yo era demasiado arrogante para escuchar. Necesité perderlo todo para finalmente entender. Después del almuerzo, Beatriz me llevó al pequeño parque cerca del apartamento. Nos sentamos en un banco debajo de un árbol, observando a los niños jugar en un modesto patio de recreo. «Mamá», comenzó con indecisión, «necesito contarte sobre aquella noche, sobre la cena de Navidad. No tienes que...» comencé, pero ella negó con la cabeza. «Sí, tengo que hacerlo. Mereces entender por qué actué de esa manera horrible». Respiró hondo. «Durante años construí una narrativa en mi cabeza. Después de que papá y tú se divorciaron, y yo elegí vivir con él y Laura, me sentí culpable. Sabía que te había roto el corazón, pero en lugar de lidiar con esa culpa, la transformé en resentimiento hacia ti». Miró sus manos. «Inventé una historia donde tú eras la madre inadecuada que no pudo mantener unida a la familia, que no pudo ofrecernos el nivel de vida que Laura ofrecía. Y cuanto más vivía en aquel lujo, pensando que venía de la familia de Laura, más me convencía de que había tomado la decisión correcta, de que simplemente no eras lo suficientemente buena». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero todo era una mentira. Yo no era exitosa, estaba viviendo de tu dinero. No era independiente, dependía completamente de tu generosidad secreta. Y tú no eras inadecuada, estabas haciendo un sacrificio increíble para darme todas esas oportunidades. Te convertí en la villana de la historia, para no tener que enfrentar que yo era la villana. Sostuve sus manos entre las mías. «Beatriz, eras una niña cuando tus padres se divorciaron, una adolescente tomando decisiones difíciles en circunstancias complicadas. Nunca te culpé por elegir vivir con tu padre,
Pero seguí tratándote mal años después, insistió. Cuando ya era adulta, cuando ya debería haber sabido más. Te excluía de mi vida porque era más cómodo, más fácil, más conveniente que enfrentar mi propia culpa y vergüenza. Hablamos durante horas en aquel parque. Beatriz se abrió completamente sobre sus años de superficialidad, sobre cómo se había perdido en la búsqueda de estatus y lujo, sobre cómo sus valores se habían distorsionado. Y por primera vez, en más de una década, tuvimos la conversación honesta que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, volvimos al apartamento. Rodrigo había preparado café y comprado un pastel sencillo de una panadería local. Nos sentamos los tres en la pequeña mesa de la cocina y yo finalmente saqué el tema que necesitábamos discutir. He pensado mucho en el futuro, comencé. Sobre el fideicomiso, sobre la herencia de la abuela Isabela, sobre cómo seguir adelante. Beatriz inmediatamente pareció incómoda. Mamá, por favor, no sientas que tienes que decidir nada sobre eso ahora. Estamos bien, estamos sobreviviendo y lo que es más importante, estamos aprendiendo y creciendo. Sé que lo están, dije gentilmente, y es exactamente por eso que ha llegado el momento de tener esta conversación. No porque lo estés pidiendo, sino porque veo un cambio genuino en ti, en ustedes dos. Saqué algunos documentos de mi bolso, papeles que el señor Fontana y yo habíamos preparado cuidadosamente. No voy a simplemente restaurar las transferencias mensuales como eran antes. Eso sería repetir el mismo error. Pero quiero establecer una nueva estructura, una que honre tanto los valores de la abuela Isabela como el crecimiento que has demostrado. Expliqué mi plan. En lugar de transferencias mensuales generosas y automáticas, proponía algo diferente. Un fondo educativo y de inversión al que Beatriz podría acceder para propósitos específicos. Educación adicional, compra de una primera propiedad, modesta, apertura de un negocio genuino o verdaderas emergencias. Cualquier solicitud necesitaría ser justificada, documentada y aprobada por un comité que incluiría a mí, al señor Fontana y, sorprendentemente, a Beatriz, cuando estuviera solicitando recursos para otras personas, no para sí misma. La idea, expliqué, es que el dinero se convierta en una herramienta para construir algo sostenible, no para financiar un estilo de vida. Y eventualmente, cuando ya no esté aquí, heredarás el fondo completo, pero con la misma responsabilidad que la abuela Isabela me dio. Usarlo sabiamente, enseñarlo a futuras generaciones, nunca permitir que cree personas mimadas e ingratas. Beatriz escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento antes de hablar. Mamá, te agradezco profundamente que estés dispuesta a confiar en mí de nuevo. Pero, ¿puedo hacer una petición? Claro, respondí. Me gustaría que esperáramos 6 meses más antes de implementar esto. Quiero demostrarme a mí misma y a ti que realmente he cambiado, que no estoy diciendo simplemente las cosas correctas para recuperar el acceso al dinero. Quiero que veas que puedo mantener esta nueva vida, estos nuevos valores, incluso sabiendo que el dinero eventualmente estará disponible. Me quedé impresionada. Esa respuesta demostraba exactamente el tipo de madurez y autoconciencia que esperaba ver. Si eso es lo que quieres, entonces esperaremos, dije. Rodrigo, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Señora Rodríguez, ¿puedo decir algo? Asentí para que continuara. Pasé la mayor parte de mi vida adulta siendo un fraude, dijo, su voz cargada de emoción. Fingía ser un empresario exitoso, un inversor inteligente, un hombre que se había hecho a sí mismo, pero todo era fachada, sostenida por el dinero de Beatriz, que en realidad era su dinero. Cuando todo se derrumbó, mi primer instinto fue culparla, demandarla, encontrar alguna forma de recuperar ese estilo de vida. Miró a Beatriz con evidente afecto, pero ella me detuvo. Dijo que necesitábamos enfrentar la realidad, crecer, cambiar, y tenía razón. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más honestos. Por primera vez, estoy viviendo una vida real, no una fantasía financiada por dinero de otras personas. Se giró de nuevo hacia mí, así que quiero agradecer, no solo por las disculpas que le debo, sino por la dura lección que nos dio. Nos salvó de convertirnos en personas permanentemente superficiales e inútiles. En ese momento,
sentí que algo fundamental había cambiado. No se trataba solo de dinero o consecuencias. Se trataba de personas genuinamente transformadas a través de la dificultad y la reflexión. Pasé esa noche en el sofá-cama del pequeño apartamento de ellos. Mi primera vez durmiendo en la casa de mi hija en más de una década. Por la mañana, Beatriz preparó un desayuno sencillo y comimos juntas, hablando de todo y de nada, reconectando de maneras que pensé que nunca serían posibles. Antes de que me fuera, ella me dio algo. Encontré esto entre mis cosas cuando nos mudamos, dijo, entregándome una caja pequeña. Dentro había fotografías antiguas, de ella cuando era niña, de nosotras dos juntas en parques, playas, museos, recuerdos de tiempos más simples, antes del divorcio, antes de la complejidad. Las había escondido porque dolían demasiado, explicó. Me recordaban cuando éramos cercanas, cuando te amaba abiertamente, en lugar de enterrar ese amor bajo capas de resentimiento fabricado. Pero ahora quiero que las tengas, como promesa de que vamos a crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Volví a Barcelona con el corazón más ligero de lo que había estado en años. En los meses siguientes, Beatriz y yo hablamos regularmente, no sobre dinero, sino sobre la vida. Me contaba sobre sus proyectos en el trabajo, sobre un curso online de finanzas personales que estaba haciendo, sobre cómo ella y Rodrigo estaban ahorrando para eventualmente comprar un pequeño apartamento. Pasaron 6 meses, y luego un año. Beatriz mantuvo su palabra, continuando viviendo modestamente, continuando creciendo profesional y personalmente. Ella y Rodrigo visitaban Barcelona regularmente, y yo iba a Getafe cuando podía. Desarrollamos una rutina: almuerzos de domingo, paseos por parques, largas conversaciones sobre libros, sobre la vida, sobre valores. Alberto y Laura también reaparecieron gradualmente en mi vida. Alberto me llamó unos meses después del incidente, pidiendo disculpas profundas por su parte en toda la situación. Admitió que había sido demasiado conveniente creer en la historia del fideicomiso, que debería haber cuestionado más, que él también había fallado como padre al permitir que Beatriz se volviera tan mimada. Laura, sorprendentemente, se convirtió en una aliada. Confesó que siempre se había sentido incómoda con el nivel de gasto de Beatriz, que había intentado varias veces sugerir más moderación, pero que Alberto siempre la descartaba diciendo que el dinero del fondo era abundante. Debería haber insistido más, dijo durante un café que tomamos en Valencia. Debería haber investigado más cuidadosamente. Lamento haber facilitado, aunque involuntariamente, el distanciamiento entre tú y Beatriz. El segundo aniversario de aquella fatídica noche de Navidad se acercó. Beatriz me llamó, su voz emocionada. Mamá, Rodrigo y yo queríamos saber si te gustaría pasar la Navidad con nosotros este año. Nada extravagante, solo nosotros 3. Cena casera en nuestro apartamento. Y quizás papá y Laura también, si te sientes cómoda con eso. Acepté de inmediato. En Nochebuena, viajé de nuevo a Getafe, llevando regalos sencillos pero elegidos con cuidado. Un libro de recetas españolas antiguas para Beatriz, una corbata bonita pero asequible para Rodrigo. Alberto y Laura llegaron más tarde, también trayendo regalos modestos. La cena fue preparada por todos nosotros juntos, en aquella cocina minúscula. Paella de nuevo, esta vez con todos contribuyendo, riendo mientras casi derribábamos sartenes, improvisando cuando nos dimos cuenta de que habíamos olvidado un ingrediente. La mesa pequeña apenas cabía para todos nosotros, pero de alguna manera aquello lo hizo todo más íntimo, más genuino. Después de la cena, Beatriz se levantó, sosteniendo una copa de vino barato pero sabroso que habíamos compartido. Me gustaría hacer un brindis, dijo. Hace 2 años estaba en una fiesta lujosa, rodeada de docenas de personas que apenas conocía, celebrando una vida que era una ilusión completa. Humillé a la persona más importante de mi vida porque estaba tan perdida en mentiras y superficialidad que no podía ver la verdad. Me miró directamente. Esta noche estoy en un apartamento minúsculo, con comida casera, vino barato y solo las personas que realmente importan. Y estoy inmensa, profundamente feliz. Mamá, gracias por amarme lo suficiente como para darme la lección más difícil de mi vida. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando no merecía tu paciencia o tu perdón. Todos levantaron sus copas y me encontré llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría genuina. Después de los brindis,
Intercambiamos regalos. Cuando Beatriz abrió el paquete que yo había traído para ella, encontró algo más allá del libro de recetas, las joyas antiguas de mi madre, las mismas que yo había intentado darle 2 años antes. Estas pertenecieron a tu abuela, mi madre, expliqué. Ella las usó en ocasiones especiales durante toda su vida. No son caras en términos monetarios, quizás valgan 500 o 600 euros, pero su valor está en la historia, en la memoria, en el amor que representan. Intenté dártelas antes, pero no estabas lista. Ahora creo que sí lo estás. Beatriz sostuvo las joyas como si fueran el tesoro más precioso del mundo. Las guardaré con mucho cariño, susurró, y un día se las pasaré a mi propia hija, si tengo una, y le contaré la historia, no solo sobre las joyas, sino sobre la lección que aprendí, sobre la abuela que tuvo el coraje de enseñarme valores verdaderos. Pasamos aquella noche conversando, riendo, compartiendo viejos recuerdos y creando nuevos. Era simple, era modesto, pero era real, y era infinitamente más valioso que cualquier fiesta extravagante en un club exclusivo. Algunos meses después, implementamos finalmente la nueva estructura para el fideicomiso. Beatriz hizo su primera solicitud, no para sí misma, sino para contribuir a una organización sin fines de lucro en Getafe que ayudaba a familias de bajos ingresos con educación financiera. Quiero ayudar a otras personas a aprender las lecciones que yo tuve que aprender de la manera difícil, explicó. Aprobamos la solicitud de inmediato. A lo largo de los meses siguientes, Beatriz hizo solicitudes ocasionales, siempre justificadas, siempre razonables, un curso de especialización que ayudaría a su carrera, una contribución para un pago inicial de una pequeña propiedad, después de que ella y Rodrigo hubieran ahorrado meticulosamente la mayor parte necesaria, una donación para la iglesia a la que asistían. Cada solicitud demostraba su continuo crecimiento. Y cada aprobación me llenaba de orgullo, no porque estuviera usando el dinero sabiamente, sino porque se había convertido en el tipo de persona que la abuela Isabela habría adorado conocer. Hoy, a los 75 años, miro hacia atrás a aquella terrible noche de Navidad, hace 3 años, y veo no una tragedia, sino un punto de inflexión necesario. Fue doloroso, fue humillante, fue devastador, pero también fue transformador, tanto para Beatriz como para mí. Aprendí que el amor verdadero a veces significa dejar que aquellos que amamos caigan, para que puedan aprender a levantarse solos. Aprendí que la generosidad sin límites puede ser tan perjudicial como la negligencia. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes, incluso cuando esas lecciones causan dolor temporal. Beatriz aprendió sobre humildad, sobre gratitud, sobre el verdadero valor de las cosas. Aprendió que el estatus y el lujo están vacíos sin sustancia real detrás de ellos, y aprendió que el amor de una madre puede soportar incluso los peores actos de ingratitud y emerger más fuerte del otro lado. A veces, cuando estoy sola en mi pequeño apartamento en Barcelona, el mismo apartamento donde siempre viví, porque nunca sentí la necesidad de algo más grande, tomo la carta manuscrita que la abuela Isabela me dejó. Releo sus palabras sobre usar el dinero como herramienta de educación, sobre no crear personas mimadas, sobre tener discreción para conceder o retirar apoyo según sea necesario. «Hiciste bien, abuela», susurro a la carta, imaginando a mi abuela escuchando desde donde esté. Llevó tiempo, llevó dolor, pero finalmente entendí lo que intentaste enseñarme. Y ahora Beatriz también lo entiende. El dinero todavía está allí, cuidadosamente invertido y creciendo. Actualmente, el patrimonio total supera los 10 millones de euros, pero ahora sirve a su verdadero propósito, no como muleta, no como medio para comprar lujo y estatus, sino como herramienta para apoyar objetivos genuinos, para ayudar a otras personas, para enseñar valores a las futuras generaciones. Beatriz a menudo me dice que aquella noche de Navidad fue el mejor regalo que le di, aunque le llevó tiempo reconocerlo. Y quizás tenga razón. No fue un regalo de lujo envuelto en papel dorado. Fue un regalo de verdad, envuelto en dificultad y dolor, pero que condujo a un crecimiento real y duradero. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría algo? ¿Sería más dura antes? ¿O sería más amable, más paciente? Honestamente, no lo sé.
Todo lo que sé es que hice lo mejor que pude con la sabiduría que tenía en cada momento. Y al final, a pesar de todos los errores, a pesar de todo el dolor, logramos llegar a un lugar de amor genuino, respeto mutuo y conexión verdadera. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí a mi hija por el lujo y la superficialidad, y de cómo la recuperé a través de una lección dolorosa pero necesaria. La historia de cómo una herencia se convirtió tanto en una bendición como en una maldición, hasta que aprendimos a usarla correctamente. Y la historia de cómo, a veces, el acto más amoroso que podemos hacer es dejar que aquellos que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones, por muy difícil que sea para nosotros presenciarlo. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, ya sea como padre viendo a un hijo perderse en valores distorsionados o como hijo que necesita reconocer la ingratitud en su propia vida, debes saber que nunca es demasiado tarde para el cambio. Nunca es demasiado tarde para lecciones difíciles y nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, el tipo de amor que exige responsabilidad, que establece límites, que enseña a través de consecuencias. La abuela Isabela tenía razón. El dinero no es inherentemente bueno o malo. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, todo depende de cómo la uses. Úsala para enseñar, para construir, para empoderar, pero nunca la uses simplemente para facilitar o para comprar paz temporal. Esta es la sabiduría que llevo conmigo a los 75 años. Y es la sabiduría que espero haber transmitido a Beatriz, para que ella pueda un día transmitirla a sus propios hijos, manteniendo vivo el legado de la abuela Isabela a través de las generaciones. Porque al final, el verdadero legado no es el dinero en la cuenta bancaria, es el carácter que construimos, los valores que transmitimos y el amor que perdura a través de todas las tormentas, incluso aquellas tormentas que nosotros mismos necesitamos crear para enseñar las lecciones más importantes de la vida. Cada historia compartida aquí es un pedazo de vida que merece ser escuchado. Apoya esta misión dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y no olvides compartir este video para que más personas formen parte de esta comunidad de acogida. Hasta la próxima historia.